Hace unos años, a cuenta del independentismo catalán, tuve una discusión con un amigo y perdí un amigo. Bueno, o al menos eso pensaba yo. Una historia que, por cierto, está por ahí en algún vídeo. Porque normalmente solo hago un vídeo de estos cuando estoy con un calentón. Y entonces, pues ahora pensaréis vosotros, entonces es que estás ahora de calentón. Pues mira, no sé, tal vez. A lo mejor solo es que quiero desahogarme, y esto no deja de ser una manera de desahogarme, ¿no? Y de quedarme más tranquilo conmigo mismo. El caso es que han pasado como unos 5 años, y la verdad que no lo echo de menos. No siento para nada que aquello pasase. En su momento sufrí, no lo voy a negar, lógico, cuando quieres o aprecias a alguien suceden estas cosas, pero no me arrepiento. De hecho, he vivido más tranquilo y sintiéndome mucho más libre, al no tener que estar pensando en que tenía que dejar de mostrarme como yo soy para no herir a alguien que me importaba o por el que sentía aprecio, y entonces por ende pues sufrir yo también. Ayuda la verdad que cada uno pues estamos en una punta de España, pero lo cierto es que desde aquel día no hemos vuelto a saber el uno del otro. Yo le deseo lo mejor, por supuesto, eh, pero no quiero, no quiero gente así en mi vida. Esta experiencia me enseñó mucho de las cosas que no quiero en mi vida. Por ejemplo, o otro ejemplo, otro rifirrafe que tuve con otra amiga a cuenta del COVID fue esta. Nos conocemos desde niños, siempre nos hemos querido un montón, a pesar de tener vidas muy diferentes, de cada uno también estar siempre por una parte de España, pero siempre como que teníamos o estábamos pendientes el uno del otro, hacíamos por vernos, no sé, como una relación muy chula, ¿no? Y de repente, durante la época del COVID, en el Facebook empieza a hacer como ciertos discursos negacionistas y antivacunas, y a contestarme cuando yo colgaba cosas, pues defendiéndolo, ¿no? Y un poco pidiendo precaución para la gente, tal y cuanto, no sé qué. Bueno, todo esto en plena pandemia, cuando estaban muriendo 1000 personas al día. Y sobre todo porque de repente una amiga suya que se metió como por la conversación que ella y yo teníamos, diciéndome que cómo me atrevía a decirle aquellas cosas y no sé cuánto y no sé qué, yo siempre con todo con mucho respeto, pero de repente digo, pero esta tía que sabe de mi vida o que sabe de la relación que yo tengo con la otra para meterse por el medio. Bueno, el caso es que ya me calenté. Nunca le falté al respeto a nadie, ni mucho menos, pero bueno, empecé a decir las cosas que pensaba y sobre todo a rebatirle aquella sarta de opiniones que ella colgaba en el Facebook, ¿no? Sobre todo de aquellos discursos tan agresivos, negacionistas, absurdos, pero bueno. El caso es que como las conversaciones cada vez iban subiendo de tono, siempre todo esto a través del Facebook, pues para no sufrir yo cada día con toda aquella sarta de cosas que ponía y que me dolían y que me hacían sufrir, y sobre todo que me robaban un montón de tiempo y de energía al intentar rebatirle su manera de pensar, pues directamente decidí eliminarla del Facebook. Porque era una manera de ojos que no ven, corazón que no siente. Y después, hablando con otra gente de este tema y tal, me dicen, es que eres un cobarde, hubieses cogido el teléfono y lo hubieses hablado con ella directamente. Y yo decía, pues a lo mejor sí, ¿sabes? O sea, debería haber cogido el teléfono y decirle, ¿qué coños te pasa? ¿Por qué de repente tú piensas de esta manera cuando no era una manera de pensar típica que ella pudiese tener, ¿no? No es que intente justificarme, pero como me había pasado aquello con el catalán, de repente yo pensaba, a ver si me va a volver a pasar lo mismo con esta, que encima era una persona que yo la tenía mucho más aprecio porque teníamos una relación más cercana de mucho más tiempo y tal, ¿no? El caso es que desde que yo la eliminé del Facebook, no hemos vuelto a hablar.
Y esto dice mucho del concepto que tenemos de la amistad, pero tanto por su parte como por mi parte. Porque de repente yo asocié como esta persona me está de alguna manera haciendo mal en mi vida, y nunca hice el esfuerzo de hablarlo con ella, pero es que por la otra parte tampoco. Entonces a lo mejor es que no debemos estar el uno en la vida del otro. Y no pasa nada, el mundo es grande, hay cantidad de gente, hay gente con la que compartes 20 años de tu vida, 40, y de repente eso se termina y no pasa nada. Y hay otra gente que llega a tu vida y está 2 años en tu vida y se convierte en alguien imprescindible para ti. El mundo es diverso, grande y hay cantidad de gente. ¿Me importa? Pues hasta cierto punto, pues porque yo consideraba que era una relación guay que tenía en mi vida, pero tampoco ha pasado nada, porque eso se haya roto. Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Porque es lo mismo que me ha pasado hoy otra vez, que es que digo, ya estoy empezando a pensar que el problema es mío. Yo soy una persona que soy políticamente activo en general, pero en las redes en particular. Y no voy a dejar de serlo. O sea, yo ya me he pasado muchos años de mi vida intentando callarme o no decir lo que pienso o no sé qué, por miedo a que eso tuviese una repercusión al nivel que sea. Y ya estoy cansado. Estoy muy cansado en general. Los que me conocen saben cómo soy y del pie que cojeo. Y yo desde hace un tiempo decidí que a través de las redes, sobre todo, yo no iba a rebatir a nadie, por mucho que me parezcan que están equivocados. Y por supuesto no contesto a nadie que intente rebatirme a mí, pero me da igual que sean amigos o desconocidos, es que me da igual, porque lo único que eso me reportaba a mi vida era, como he dicho antes, perder un montón de tiempo y de energía, y no me compensa. O sea, me he dado cuenta de que no me compensa, porque al final yo sigo pensando igual, la otra persona va a seguir pensando igual, y lo único que tenemos es una discusión que genera mal rollo, enfrentamientos, no sé cuánto y no sé qué, y cuando es una persona de la calle, que no me importa, pues al final hasta me la pela un poco, pero cuando es alguien al que quiero y al que aprecio, me duele, me hace sufrir. Entonces he decidido ya que yo cuelgo en mis redes lo que me da la gana, que para eso tengo la libertad de hacerlo, al que le guste bien y al que no le guste también, pero yo no contesto a nadie, ni intento explicarme con nadie, ni nada. ¿Qué sucede? Que esto, en el tú a tú, en el cara a cara, sobre todo con tu entorno más cercano, en el día a día, pues es más complicado. Es más complicado porque es muy difícil tener que dejar de mostrarte como tú eres, o decir lo que piensas, porque políticamente no estás de acuerdo con personas de tu familia, de tus amigos, de tu entorno de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y me conocéis, o sea, yo no soy una persona de morderme la lengua. A estas alturas de la película ya es que me la repampinfla. ¿Qué sucede? Que a veces me pongo en situaciones incómodas, pues porque yo digo lo que pienso, los demás no están de acuerdo, y entonces entramos en discusión. ¿Qué sucede? Que aquí hay dos facetas. Las personas que suelen ser inteligentes y las que no lo son tanto. Con esto no quiero decir que yo sea inteligente, pero a lo mejor mi interlocutor debería de serlo un poco más. Es decir, yo nunca voy a romper una relación, sea de la índole que sea, y más cuando hay una base de amor o de buenos sentimientos, porque no pienses igual que yo. Nosotros podemos expresarnos, dar nuestras opiniones, siempre con respeto, y llegar o no a acuerdos. Y de no ser así, pues continuar con nuestra relación y con nuestra vida sin que nos lo tomemos como algo personal. Porque una cosa es que tú des la opinión sobre lo que tú piensas, y otra cosa es que tú quieras atacar de una manera personal a la persona con la que estás hablando. Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. También te digo que yo últimamente me estoy planteando si me compensa tener ciertas relaciones con algunas personas que lo único que hacemos cuando hablamos es siempre discutir por todo. Pues es que a lo mejor no me interesa tener a gente así en mi vida, que ya bastantes problemas tengo yo como para encima luego pasar un mal rato continuamente por chorradas, ¿sabes? Pero bueno, el kit de la cuestión, que era lo que yo quería dejar claro, es que el key, como digo, de la cuestión es
el insulto. Y hay muchas maneras de insultar, no solo con palabras malsonantes, porque el insulto es una forma de violencia, y la violencia nunca está justificada, nunca. Pero también hay muchas maneras de ejercer violencia sin necesidad de dar hostias, que muchas veces con las palabras también se ejerce violencia, incluso peor que si te sueltan un bofetón. Si yo tengo una manera de pensar, una ideología, llámalo como te dé la gana, sea cual sea, y afín a las personas que sea, si tú insultas eso, me estás insultando a mí. Y si te digo que por favor no hagas eso porque no es correcto, y tú insistes, me estás ofendiendo. Y si por encima de eso te emperretas y como no te gusta oír que te digan lo que no quieres oír, me cuelgas el teléfono gritándome que es que hay que ser tolerante, mira, que es que yo no quiero que nadie me tolere, que yo lo que quiero es que se me respete. Que tolerar es como, mira, puede ser una puta mierda, pero me tengo que aguantar. No, ¿qué coño es eso? Yo soy exactamente igual que cualquier otra persona. Yo no necesito que tú me toleres para nada. Yo lo que necesito es que me respetes y que no me insultes. Y como tú has hecho eso, pues ahora voy yo y hago este vídeo, para poder decir lo que no se me permitió decir, porque me cuelgas el teléfono. Y sobre todo, para que quede claro, que yo no quiero que me toleren, que yo lo que quiero es que se me respete. Y todo esto viene porque durante la celebración de estos días de las manifestaciones del 8M, pues, o sea, hablando de este tema, pues ha habido algunas ciudades españolas en las que solo se ha realizado una manifestación y otras donde se han realizado dos manifestaciones. Una la organizaba la comisión del 8M y la otra, pues la organizaba el movimiento feminista. Me gustaría que algún ilustre periodista de estos que salen en la tele, o algún colaborador u opinólogo de estos fantásticos, hiciesen un análisis de en qué ciudades hubo una y en qué ciudades hubo dos manifestaciones, y quién gobierna en una y en la otra, y bueno, en fin, porque es bastante significativo, pero esto es otra historia. Lo que yo he visto en las manifestaciones del 8M este año es un grupo de mujeres, inclusivo, que apoya a todas las mujeres, y cuando digo todas, trans, racializadas, inmigrantes, etcétera, etcétera, y otro, que es el del feminismo clásico, un feminismo que es radical y transexcluyente, mal que les pese que les llamemos así. Esto que ahora se ha dado en llamar las TERF, en las siglas en inglés, que no me acuerdo cómo son, ya sabéis cómo es mi macarrónico inglés. Y yo lo que digo es, ¿este tipo de feminismo TERF es malo? No desde el punto de vista de que ellas también luchan por la igualdad de la mujer. Pero yo lo que creo es que ese tipo de feminismo clásico, o llámalo como te dé la gana, se equivoca. Y se equivoca en algunos pensamientos que ya están obsoletos y que no se adaptan a los tiempos que vivimos hoy en día. Y todo este argumentario que tienen flojo de la biología y los cromosomas XXXY, y que es absurdo a estas alturas, pues me fastidia. Y sobre todo lo que me fastidia es que estos mensajes se lancen sin explicación ninguna y sin argumentario. Y que lo reflejen los medios de comunicación. La mierda de medios de comunicación que tenemos en este país, en los que solamente hay cabida para el mensaje que a ellos les interesa, sin las explicaciones pertinentes, o peor, tergiversando las cosas o mintiendo. Lógicamente, por intereses varios, aunque generalmente suelen ser políticos. Vivimos en el tiempo de la inmediatez, y nadie pone el más mínimo esfuerzo en investigar si la película que te están vendiendo es así o no. Los que sí hacen esto son los que buscan la manera de venderte esa película, su interesada película, para intentar ganar adeptos, ¿no? Y hay un montón de gente que lo que quiere es llegar a su casa cansado, y tiene a sus hijos, y lo único que hace es, escucho lo que me sueltan como un papagayo, me lo quedo en la cabeza y luego lo suelto.
pero no intento reflexionar, no intento ver si eso está bien, está mal, está correcto, hay otras visiones, hay otras maneras de ver las cosas, no, yo suelto como un papagayo. Pero bueno, esto también es otro debate, ¿vale? O sea, al final, yo creo que los poderes, ¿no? De alguna manera nos manipulan para que nos conformemos con lo que ellos nos venden, que nosotros nos merecemos, y siguen potenciando de alguna manera pues la desigualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Pero esto, pues bueno, también es otra historia. Conseguir cualquier pequeño logro social cuesta muchísimo. Y una vez que lo hemos conseguido, no deberíamos plantearnos el volver a tener que debatirlo de nuevo, ni nada, ni perder un solo segundo, y muchísimo menos retroceder en los derechos que ya se han conseguido. Los avances, una vez que ya los hemos conseguido, hay que mantenerlos, y muy importante, adaptarlos y seguir adaptándolos a la evolución social, que es que no dejamos de evolucionar socialmente. Una vez que hemos conseguido algo, no está todo hecho y ya está. Hay que seguir luchando por mantener eso y por seguir ampliando derechos. En el ámbito del feminismo pasa exactamente lo mismo. Hay que evolucionar siempre, adaptándose a los nuevos tiempos. Y sí, mujeres TERF, el feminismo también tiene que evolucionar. Es una pena, pero en el movimiento feminista, como entidad política que es, hay un afán progresista, un ala más progresista, y otro que es conservador, como pasa en la política y en la sociedad. Pero como suele pasar siempre con los conservadores en general, pues se creen que están en posesión de la verdad absoluta, y cualquier cosa que se salga de su ideario, de lo que ellos tienen ahí en su cabecita, pues lo ven como una amenaza. Aunque luego, demostrado está, al transcurrir del tiempo, bien que se suman al carro. Pero de momento, todo es no, todo es no, todo es no. Se les llena la boca con las sufragistas, y con Clara Campoamor, y con otras grandes del feminismo, y ay Dios mío, lo que pensarían si levantasen la cabeza y viesen lo que se está haciendo con el feminismo. Pues bien, señoras, todas estas maravillosas mujeres que abrieron puertas y que tantos logros consiguieron para el feminismo de hoy en día, lo hicieron con un feminismo adecuado a su época y para la sociedad de su época. Y hoy tenemos que hacer un feminismo para esta época en la que estamos viviendo y para la sociedad de hoy en día. ¿Esto las desacredita a las de antes? Pues claro que no, si les tenemos que estar eternamente agradecidos, pero su visión del feminismo y sus logros hay que irlos adaptando a la evolución de la sociedad. Bueno, a ver, no quiero yo enredarme mucho más, porque siempre me enrollo como las persianas, y sobre todo porque al final no he contado lo que quería contar. Hace como unos 20 años, o alguno más seguramente, cuando yo estudiaba en Salamanca, organizamos en la universidad pública por cierto, y en colaboración con la asociación LGTBI Iguales, a la que yo pertenecía, unas jornadas contra la homofobia, que se realizaban durante una semana cada año. Invitábamos a distintos ponentes que exponían sobre diferentes temas relacionados con el colectivo, y luego debatíamos con los asistentes, pues donde cada uno aportaba vivencias, daba su opinión, etc. Bueno, normalmente, durante todos esos días de esa semana, cada día se abordaba un tema diferente, y al final de la semana pues se hacía una fiesta, ¿no?, como de colofón, y bueno, la verdad que muy guay, que yo guardo grandísimos recuerdos de aquellos tiempos y conocí a gente maravillosa, y bueno, en fin. El caso es, uno de esos días, en concreto, hablábamos en aquellas ponencias sobre la lucha transexual, que estoy hablando de una época en la que el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta, y que apenas Zapatero acababa de llegar como líder de la oposición, un tiempo que no es el de hoy en día, que a poco el colectivo ha ido ganando visibilidad. En aquella época éramos poco menos que apestados, imagínate las transexuales. O sea, era otra historia. Pero bueno, esto también es otro debate. Lo importante aquí es que en ese momento nosotros ya nos preocupábamos por dar espacio al colectivo transexual,
y las reivindicaciones que tenían en aquel momento, con muchas dificultades, tantas como las que tenía el colectivo en general. Y me da pena porque han pasado más de 20 años y yo tampoco hemos avanzado tanto. En fin, durante el debate que se produjo, tras la ponencia, pues que la verdad que es que no consigo acordarme de quiénes estaban en la mesa, la verdad que no me acuerdo. Bueno, el caso es que una mujer que estaba entre el público, una chica pues, de unos 20 y tantos años, un poco más joven que yo seguramente, yo de aquella debía de tener poco más de 25, pero bueno, que eso es lo de menos. El caso es que se encontraba en la sala y pidió la palabra, y yo le di la palabra porque yo estaba moderando la mesa, y entonces empezó con todo este discurso de la biología, de los cromosomas, de que las personas trans no son mujeres, de que hacían un daño enorme al feminismo y todas estas cosas. Bueno, yo en aquel momento, como digo, ejercía de moderador en la mesa y entonces pues no dije ni palabra, porque yo dejé que lógicamente hablasen como tenía que ser los invitados que estaban aquel día, y luego otra gente de la sala que pidió la palabra y bueno, se generó un debate, cada uno expuso sus posturas, con respeto siempre, también tengo que decir. Ella soltó algunas perlas que le rebatieron, ya digo, desde la mesa y desde la sala, y cuando aquello yo ya vi que no se iba a llegar a ningún sitio y que era la pescadilla que se mordía la cola y poco más, pues lo que hice fue cerrar el tema, pues porque además teníamos que tratar más asuntos y se iba el tiempo. Y perdón, que es que estoy constipado y se me caen los mocos. Bueno, una vez que terminamos la ponencia y el debate y todo esto, empezamos a salir de la sala sin ningún otro problema, tengo que decir, esa es la realidad. Pero a la salida, que siempre se forman como grupitos y está la gente charlando, pues al pasar caminando, escucho así de refilón a la misma chica hablando con gente en un grupo diciendo pues algo así como pueden decir lo que les dé la gana, pero eso no son mujeres, y bla 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 bla. A mí ya me había molestado que utilizase el adjetivo eso para referirse a los trans, ya, porque ya lo había dicho dentro de la sala, pero como digo yo en aquel momento estaba en otra posición, ¿no? Pero ahora que estábamos fuera, y que yo ya no estaba moderando en la mesa, ni representando a nadie, pues me di la vuelta, la verdad que bastante cabreado, y le dije, mira, perdóname, sabes mi niña, pero independientemente de lo que tú creas o dejes de creer, lo importante es que estas personas tienen todo el derecho y toda la libertad de luchar por lo que creen que son sus derechos. Y deberías de entender que eso no va a socavar los derechos tuyos ni la del resto de las mujeres. Y luego, así como muy cabreado, le dije, solo te deseo que si algún día eres madre, tu hijo sea transexual, para que sepas de primera mano el sufrimiento de tener un cuerpo que no te corresponde, y por demás, además, el rechazo y la exclusión de la sociedad, y tal y cual, ¿no? Y no le di tiempo ni a que me contestase porque me di la vuelta así como todo fantástico, muy dramático, y no la dejé contestar y me marché, ¿no? Bueno, el caso es que en esa misma semana, que no me acuerdo si fue al día siguiente o cuándo fue, en la fiesta que hacíamos de fin de las jornadas, pues todos los asistentes nos colocábamos aquí en el pecho una pegatina con un número, y durante la noche quien quisiera pues podía enviarse mensajes, ¿no?, a quien quisiera. Había como unas personas de la organización, que a mí también me tocó muchas veces ser cartero de estos, ¿no?, que tú ibas y le decías, mira, llévale este mensaje al número tal, y esa persona pues con el número te contestaba, y ya luego si querías te veías o lo que sea, ¿no?, y esto pues propiciaba que nos relacionásemos, era divertido, facilitaba pues que conocieses a gente nueva, y sobre todo pues también un poco el ligoteo y tal, ¿no? En fin, el caso es que nada más empezar la noche me mandan un mensaje que decía algo así como: te he escuchado a la salida de las jornadas el otro día hablando con esta chica, y se agradece mucho la defensa que haces, pero yo solamente quería pedirte una cosa, y es que nunca le desees a nadie, aunque no haya nacido, que tenga que pasar por el calvario de ser la hija de alguien como esa chica, que lo único que le va a aportar es más sufrimiento a su vida.
Y yo la verdad es que me quedé bloqueado, o sea, por un momento me dejó súper tocado, porque dije, ay madre mía, o sea, muchas veces tenemos el impulso de decir las cosas y no las pensamos, ¿no? El caso es que cogí un papel y le contesté con una nota diciéndole, oye, lo siento mucho, y querría disculparme contigo en persona y tal. Nunca más me contestó, por más que yo intenté averiguar quién era a través de la persona de la organización que le había dado el mensaje y todo el rollo, y que me pasé toda la noche intentando mirar el número de la gente para ver si la veía, porque en realidad tampoco sabía si era un chico o una chica o lo que fuese, ¿no? El caso es que no supe quién era, no lo conseguí. Pero desde entonces, y a lo largo de los años, se me ha venido muchas veces a la cabeza aquello, ¿no? Porque es que toda esta gente que tiene este discurso en contra de tantísimos avances, que tienen esos discursos tan retrógrados, ¿no? Y que se oponen continuamente a los derechos de los demás y que votan en contra y tal, no se dan cuenta que esos derechos no los ganamos solo para los que estamos hoy aquí, sino que son derechos que se ganan para las generaciones venideras, para sus propios hijos. O sea, el ampliar derechos no te obliga a ejercerlos. O sea, que la ley del divorcio no te obliga a divorciarte. La ley del aborto no te obliga a que vayas a abortar. La ley del matrimonio igualitario no te obliga a que tú te cases con una persona del mismo sexo. Pero si alguien está en esa tesitura y quiere ejercer ese derecho, lo puede hacer sin sentirse diferente al resto de los componentes de esta sociedad en la que vivimos. A lo que sí estás obligado, todas las personas en este país, si no quieres infringir la ley, es a considerar y tratar a una mujer trans como mujer. Y si no lo haces, además de ir en contra de la ley, estás infringiendo los derechos humanos. Y yo no puedo entender, de verdad que no lo entiendo, que algunas personas, y sobre todo mujeres, no entiendan esto. A no ser, lógicamente, pues que vivan en una realidad paralela, ¿vale? Regodeándose en esta especie de conservadurismo antiguo, pasado y rancio. Cuando todos estos días en los medios he escuchado decir de ellas, de las mujeres transexuales, que ellas ya tienen el Día del Orgullo para sus reivindicaciones. Pero madre mía, ¿pero qué tendrá que ver una cosa con la otra? Es que esto es como mezclar churras con merinas, es que esto no tiene ningún sentido. O sea, ellas luchan el Día de la Mujer porque son mujeres, y luchan el Día del Orgullo por otra serie de cosas porque forman también parte de un colectivo. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, en fin, que no quiero enrollarme porque ya me he alargado un montón, lo siento mucho, pero solo una cosa para terminar. El mundo es diverso, y las mujeres también. Las hay altas, bajas, gordas, flacas, de diferentes razas, de diferentes creencias, en diferentes situaciones, de diferentes religiones o identidades sexuales, y sí, mal que le pese a muchos y a muchas, también hay mujeres con pene. Igual que hay hombres con vagina. A ver si nos lo vamos metiendo en la cabeza. Y te vuelvo a decir, esto no es una cuestión de tolerar, porque ahí, fíjate, ahora hay que tolerarles. No hay que tolerarles, hay que respetarles con todos los derechos que se han ganado a pulso. Y si no lo haces, estás infringiendo la ley y los derechos humanos. Bueno, en fin, que ya está, ya he dicho lo que quería. Que vivan las mujeres, pero todas las clases de mujeres. Ay, señor.